Muy buenas noches, estudiantes. Vamos a dar inicio a un nuevo tema en la asignatura de gerencia estratégica. Como ustedes podrán recordar, hemos hecho el avance de nuestro tema, habiendo avanzado el tema número 5, referente a lo que es el análisis y la elección de la estrategia. Nos corresponde llevar el tema número 6, que son las estrategias de acción. Esto van a poder encontrar en el libro de Administración Estratégica de Fred David, que corresponde al capítulo 5, Estrategias de Acción. En lo que son las estrategias de acción, vamos a poder, después de haber avanzado las matrices del FODA, después de haber visto lo que es la matriz interna, la matriz externa, la matriz competitiva y todas esas matrices donde nos llevan a la elección de una estrategia, acá vamos a poder definir cuáles son las estrategias más adecuadas para nuestra empresa. Comenzamos diciendo que existen cientos de empresas que en la actualidad han adoptado la planeación estratégica en su búsqueda de mayores ingresos y ganancias. ¿Qué significa aquello? Es que las empresas, a través de la aplicación de una planeación estratégica, ellos han podido incrementar sus ganancias, definiendo y evaluando la mejor estrategia para la empresa o para su organización. En este capítulo vamos a definir y vamos a mostrar los ejemplos de 16 tipos de estrategias, de las cuales ustedes deben de determinar cuál es la más adecuada. Claro que las matrices anteriormente llevadas en el tema número 5 nos van a permitir determinar qué estrategia y si ésta se adecua a esta estrategia de acción que ahora vamos a llevar en el tema número 6. Antes de determinar las estrategias de acción, debemos de saber claramente los objetivos a largo plazo. Las estrategias que nosotros vayamos a definir representan acciones que se deben tomar para lograr los objetivos a largo plazo. Existe una correlación entre la estrategia que vayamos a determinar con el objetivo organizacional. Es decir, nuestra estrategia a determinar debe estar enfocada en el cumplimiento del objetivo a largo plazo de la organización. Hay una correlación. Y cuando decimos que el objetivo es a largo plazo, aquel que tiene entre 2 a 5 años. Entonces, la naturaleza de los objetivos a largo plazo. Nosotros sabemos que esto se define a través de la misión y la visión empresarial, los objetivos a largo plazo. Los objetivos establecidos claramente ofrecen muchos beneficios. Nuestros objetivos son genéricos, son generales, son muy grandes. Por eso se llaman objetivos muy amplios, ¿no? Estos objetivos a largo plazo nos brindan una dirección para la empresa. Permiten crear sinergias dentro de la empresa, una mejora continua. Estos objetivos a largo plazo ayudan en la evaluación empresarial. Establecen prioridades los objetivos a largo plazo. Reducen la incertidumbre. Minimizan los conflictos. Estimulan el esfuerzo y ayudan a la asignación de recursos y el diseño de puestos.
Si se fijan, los objetivos a largo plazo, si bien nos ayudan en ciertos aspectos dentro de la organización, la estrategia es el camino que debe estar direccionado a través de los objetivos a largo plazo. Los objetivos a largo plazo son una importante medida de desempeño gerencial, es decir, una estrategia que no esté encaminada dentro de los objetivos a largo plazo difícilmente va a poder tener éxito posteriormente. Los objetivos ayudan a comprender el papel en el futuro de la organización. Por supuesto, los objetivos a largo plazo deben estar, repito, nuevamente encaminados dentro de la estrategia planteada en la planificación. Los objetivos exponen las prioridades de la organización y estimulan el esfuerzo y el logro, por supuesto, dentro de lo que es la planificación estratégica. También nos dicen que los objetivos constituyen las bases para diseñar los puestos y para organizar las actividades que se tienen que llevar a cabo dentro de una organización. Es decir, van a estar encaminados a lo que es la ejecución de la estrategia. Sin objetivos a largo plazo, si no estuvieran enfocados nuestros objetivos a largo plazo, una organización navegaría sin rumbo fijo hacia un destino desconocido, es decir, no tuviéramos un norte, no tuviéramos una correlación entre lo que es la planificación estratégica, la determinación de la estrategia y los objetivos a largo plazo. Para comprender mejor, existen objetivos financieros y objetivos estratégicos, que son muy diferentes estos objetivos, pero que tienen que estar relacionados. Los objetivos financieros, por ejemplo, incluyen aquellos asociados con el incremento de los ingresos y las ganancias, el financiamiento. Los objetivos financieros están asociados con el incremento de ingresos y ganancias, lo que va a generar mayores dividendos, mayores márgenes de ganancias, mayor rendimiento de la inversión, financieramente hablando. En cambio, los objetivos estratégicos incluyen la mayor participación de mercado, muy diferente a lo financiero. Mejorar ante los rivales, tener menores costos como objetivo estratégico, mayor calidad de los productos como un objetivo estratégico, mayor cobertura geográfica, lograr un liderazgo tecnológico como objetivos estratégicos. Muy diferente al financiero que busca mayor rendimiento, mayores ganancias, mayores ingresos, ¿no? Pero para que estos objetivos tengan éxito, nos dicen que los objetivos financieros no pueden cumplir de la mejor manera al enfocarse en primer lugar en el logro de objetivos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos ganar más, que si queremos tener más ingresos, mayores utilidades, debemos de tomar en cuenta los objetivos estratégicos, los cuales nos permitirán mejorar la competitividad y la fortaleza en el mercado de una empresa. Es decir, los objetivos estratégicos son muy importantes para que también los objetivos financieros puedan tener éxito. Cuando no se administra por objetivos, cuando no se toma en cuenta los objetivos a largo plazo dentro de la planificación estratégica, es una administración estratégica, una planificación estratégica sin objetivos. Y esto tiene una forma o tiene varias formas de administración alternativas. Nos dice, las estrategias deben evitar las siguientes formas alternativas de no administrar por objetivos, es decir, la administración sin objetivos a largo plazo.
Que la primera tenemos una administración por extrapolación. ¿A qué se refiere esto? Es seguir haciendo las mismas cosas de la misma forma porque todo marcha bien, porque todo anda bien. Una administración por extrapolación. Seguir haciendo de la misma forma sin objetivos. Administración por crisis. Es aquella administración, en realidad, es más una forma de reacción que de acción. Es decir, entramos en una crisis y ahí recién reaccionamos para hacer una mejor administración. Y dicen que no es otra cosa que dejar que los eventos dicten el contenido y el momento de las decisiones administrativas. Es decir, dejar que las crisis que aparezcan sea el momento para tomar recién las decisiones administrativas. Es una administración por crisis. Administración por subjetivos. Subjetivos. Se desarrolla sobre la idea de que no existe un plan general acerca de qué camino tomar ni qué hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que se está administrando sin tener una dirección, un objetivo, ¿sí? Las ideas surgen a medida que pasa el tiempo, sin tener una dirección exacta. Es una administración por subjetivo. Administración por esperanza. Las decisiones se predicen con la esperanza de que funcionarán y de que los buenos tiempos están por llegar. ¿Qué quiere decir? Es una administración casi intuitiva, a esperar lo que vaya a suceder más adelante, de que esos tiempos que van a venir más adelante van a ser los mejores. Entonces, antes de entrar en eso, en lo que es los objetivos a largo plazo o la administración por no objetivos, vamos a ver aquí una estrategia de acción, ¿sí? Que se refiere a balance del scorecard. El cuadro de mando integral o el balance de scorecard es una técnica de evaluación y control de estrategias. ¿A qué se debe su nombre? Se debe su nombre a la necesidad percibida por las empresas de equilibrar las medidas financieras, lo que antes habíamos hablado de las estrategias financieras, que a menudo se utilizan exclusivamente en la evaluación y el control de la estrategia, con medidas no financieras, que en este caso vendría a ser los objetivos estratégicos, como la calidad de los productos y el servicio al cliente. Es una combinación de lo que anteriormente habíamos visto como objetivos financieros y objetivos estratégicos, ¿no? Ver la calidad, la inversión que tiene que ver con las medidas financieras, la calidad de los productos que tiene que ver con las medidas estratégicas o los objetivos estratégicos. Este es una forma de evaluación a través del cuadro de mando integral de las estrategias. ¿Qué más nos dice? El objetivo principal de este método del cuadro de mando integral es equilibrar los objetivos de los accionistas, es decir, los objetivos financieros, con los objetivos de los clientes y de las operaciones, con los objetivos estratégicos. Es buscar el equilibrio. Esa es la principal función de esta estrategia. El concepto de cuadro de mando integral se analizará con más detalle en el capítulo 9. La aplicación de este tipo de equilibrio entre lo que es el objetivo financiero y el objetivo estratégico se desarrolla plenamente la aplicación en este capítulo 9. Simplemente nos interesa conocer como un dato importante, como un método para equilibrar estos dos tipos de objetivos, ¿no? El financiero y el estratégico. Los tipos de estrategias. Acá entramos y en tema, luego de haber definido qué es el objetivo a largo plazo, tenemos los tipos de estrategias dentro de este tema de estrategias de acción. Y esto se desarrolla en la tabla 5.3 y se clasifican en 11 acciones estratégicas.
como son la primera, integración directa, la segunda, integración hacia atrás, tercera, integración horizontal, cuarta, penetración de mercado, quinta, desarrollo de mercados, sexta, desarrollo de productos, séptima, diversificación relacionada, octava, diversificación no relacionada, novena, reducción, décima, desinversión y décima primera, liquidación. Son las 11 acciones estratégicas que vamos a desarrollar en pleno dentro de lo que es la determinación de la estrategia o la conceptualización de este tipo de estrategias. Eso tenemos en este cuadro que habíamos dicho, la 5.3, integración directa, que es obtener la propiedad o más control sobre los distribuidores o minoristas. Esa es una integración hacia adelante, hacia los distribuidores, integración directa. Integración hacia atrás, buscar la propiedad o más control sobre los proveedores de una empresa, los que nos proveen la materia prima. Acá son los que distribuyen nuestros productos. Integración horizontal, buscar la propiedad o más control sobre los competidores, sobre nuestros competidores. Penetración de mercado, que es buscar más participación de mercado para productos o servicios actuales en mercados actuales por medio de mayores esfuerzos de marketing, penetración de mercado. Desarrollo de mercado, introducir productos o servicios. Desarrollo de productos, buscar mayores ventas al mejorar los productos o servicios. Diversificación relacionada, añadir productos o servicios. Diversificación no relacionada, añadir productos o servicios no relacionados con la empresa. Reducción, reagruparse por medio de la reducción de costos y activos. Desinversión, vender la división por parte de una organización. Liquidación, vender los activos de una empresa en partes. Todas estas 11 estrategias, además de las que se definen en las estrategias de Porter, que las vamos a desarrollar en extensos más adelante, ¿no? Para conocer cuáles son las directrices que nos permiten tomar cada una de estas estrategias. Eso en los 11 tipos de estrategias que aquí las hemos definido muy brevemente. Entramos a los niveles de estrategias. Las grandes empresas, existen 4 niveles de estrategias para estas grandes empresas. Estos niveles es el corporativo, el divisional, el funcional y el operacional. Es decir, la estrategia va a servir a estos 4 niveles cuando hablamos de empresas grandes: corporativo, divisional, funcional y operacional, que lo vamos a ver posteriormente en la figura 5.2. Pero en las organizaciones pequeñas, en empresas pequeñas, existen solo 3 niveles, que es el empresarial, el funcional y el operacional. Estos niveles de estrategias es de acuerdo a la estrategia determinada en la organización. ¿Y cuáles son estas? Acá tenemos los cuadros en una pirámide organizacional para una empresa grande y para una empresa pequeña. En una empresa grande, en el nivel corporativo de responsabilidad está el director general. En el nivel divisional, en una empresa grande, está el presidente de división o el presidente ejecutivo o el jefe de departamento. En el nivel funcional están los departamentos de finanzas, marketing, manufactura, sistemas, producción, recursos humanos, etcétera, ¿no? Y en el operacional, los personal de planta, la producción y el resto de los empleados en una empresa grande. En una pequeña está el nivel de la empresa, el dueño, el presidente. En el nivel funcional, los departamentos. Y en el nivel operacional, los jefes de área y los empleados, ¿no? Esto es en la aplicación de la estrategia tanto en una empresa pequeña como una empresa grande.
entrando al desarrollo, que es lo que más nos interesa de las estrategias de acción y los 11 tipos de estrategias. La primera, hablamos de las estrategias de integración. Ya habíamos conceptualizado y la primera es la integración directa. ¿En qué consiste la integración directa? Consiste en obtener la propiedad de aumentar el control sobre los distribuidores o minoristas. Es decir, vamos a integrar a más funciones dentro de la organización y vamos a aumentar el control sobre nuestros distribuidores, que son la parte externa que lleva nuestros productos de la fábrica al consumidor final o a los intermediarios. ¿Cómo podemos saber si nuestra empresa puede aplicar esta estrategia de integración directa? A través de la evaluación de algunas directrices. Acá nos dicen, por ejemplo, directrices que ayudarán a determinar si nuestra empresa debe aplicar una estrategia de integración directa. ¿Cuáles son esas directrices? Podemos saber si aplica una estrategia de integración directa cuando cuando los actuales distribuidores de una organización implican altos costos. Si nuestros distribuidores tienen altos costos de transporte, de personal, de la parte financiera, podríamos ver de absorber a esta empresa distribuidora a través de una integración directa, ¿no? Integración de nuestros distribuidores. Otra directriz, cuando la disponibilidad de los distribuidores de calidad está demasiado limitada. Es decir, que nuestros distribuidores no dan un buen servicio, no llegan de una manera adecuada, no llegan con calidad hacia nuestros clientes finales. Entonces debemos de pensar de absorber a estos distribuidores, ¿no? Es otra de las directrices. Y así, cuando la organización compite con una industria que está en crecimiento, también se puede aplicar la estrategia de integración directa. Cuando la organización cuenta con recursos financieros y humanos, cuando tiene personal capacitado que puede hacerse cargo de tomar en cuenta esta otra función que es la de distribución. Estamos hablando de que se puede aplicar una estrategia de integración directa. Se tiene recursos financieros y humanos suficientes para poder hacerse cargo de esta función más de distribución. Entonces, es adecuado la aplicación de una estrategia de integración directa. Cuando las ventajas de la producción establece son particularmente altas, ¿no? Cuando la distribución tiene una facilidad o una ventaja de llegar al consumidor final. Y cuando los distribuidores o minoristas actuales tienen altos márgenes de ganancias, es decir, los distribuidores que no son parte de la empresa tienen jugosas, muy buenas utilidades dentro de este proceso de distribución. Una estrategia sería reabsorber la distribución como empresa y obtener esas ganancias a beneficio de la empresa. La primera estrategia. La segunda, integración hacia atrás. ¿Qué es la integración hacia atrás? Es es una estrategia que busca la propiedad de los proveedores de una empresa o aumentar el control sobre los proveedores de esta empresa. Los que nos proveen la materia prima, los que nos proveen el material, los que nos proveen el servicio. Es una estrategia de integración hacia atrás. ¿Cuáles son las directrices para determinar si corresponde una estrategia de integración hacia atrás? Son las siguientes. Cuando los proveedores actuales de la organización tienen precios muy altos, cuando nuestros proveedores, los precios que nos dan las materias primas o los materiales o los equipos son demasiado altos. Entonces deberíamos de buscar algún proveedor que
podamos nosotros tener el control de este proveedor y que nos provea la materia prima directamente a la empresa con costos mucho más adecuados. Cuando el número de proveedores es pequeño, había que pensar en una estrategia de integración hacia atrás. Cuando la organización compite en una industria que crece rápidamente, estas directrices son aquellas que estamos determinando, si ustedes se pueden dar cuenta, dentro de lo que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Fruto de esta matriz FODA, donde nosotros identificamos cada una de estas variables, es que vamos a poder identificar si se puede aplicar una estrategia de integración hacia atrás. ¿Qué otras directrices más nos muestran? Cuando una organización cuenta con recursos financieros y humanos suficientes para poder administrar este nuevo negocio. Cuando las ventajas de precios estables son especialmente importantes para la organización, se podría pensar en una estrategia hacia atrás, de integración hacia atrás. Cuando los actuales proveedores tienen altos márgenes de ganancia, al igual que los distribuidores. Si nuestros proveedores ganan muy bien, había que pensar en incorporar este nuevo negocio de generar materia prima para la empresa y obtener también esas ganancias, ¿no? Cuando la organización necesita adquirir rápidamente un recurso que necesita y que no existe mucho en el mercado, había que pensar en realizar una integración hacia atrás con proveedores importantes de esta materia prima. La tercera estrategia dentro de estos tipos de estrategias de acción, estuviéramos hablando de la estrategia horizontal. Y la estrategia horizontal se refiere a una estrategia que busca adueñarse de los competidores de las empresas y tener un mayor control de la competencia y del mercado. La integración horizontal entonces es de absorber algunos competidores que tenemos que son muy débiles y adueñarnos de la competencia, crecer competitivamente. ¿Cuáles son las directrices que nos habla de una estrategia horizontal? Las directrices son las siguientes. Cuando una organización puede obtener características de monopolio, ¿qué significa esto? De absorber, somos muy grandes en la parte financiera, en la parte logística, en la parte productiva. Tenemos un monopolio en el mercado, somos los únicos, no tenemos competencia y aquellos competidores pequeños que aparezcan, nosotros podemos integrarlos horizontalmente a nuestra empresa, podemos absorberlos o podemos tal vez nosotros dañarles y seguir teniendo el monopolio. Entonces, una de las características es tener el monopolio para hacer una integración horizontal. Cuando la organización compite en una industria en crecimiento, cuando el mercado, la industria es en crecimiento, podríamos pensar en unirnos con varios competidores para, por ejemplo, vender a un mercado internacional, ¿no? Podemos juntarnos con varios competidores, hacer una sola empresa y enfrentar en esta industria de crecimiento a un mercado internacional o a un mercado mundial. Es lo que sucede, por ejemplo, una integración horizontal en una empresa de flores. Se juntan varios competidores, forman una sola organización, una sola fuerza para una industria que generalmente está en crecimiento y que tiene una alta demanda. Otra directriz de una estrategia de integración es cuando el aumento de la economía de escala brinda mayores ventajas competitivas. Sí, hay una mayor captación de utilidades, de ganancias, podemos hablar de una estrategia de integración horizontal. Cuando la organización tiene el capital y el talento humano para administrar un nuevo negocio o una nueva organización. Cuando los competidores tienen problemas por la falta de experiencia administrativa.
puede ser absorbida y podemos ver de integrar a este nuevo competidor dentro de nuestra organización, absorberlo, ¿no? Integrarlo horizontalmente porque él produce lo mismo que nuestra empresa produce. Entonces, es la integración horizontal. La cuarta estrategia, si más no recuerdo, son las estrategias intensivas. Y dentro de las estrategias intensivas tenemos lo que es la penetración del mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo de producto como estrategias intensivas. ¿Y a qué se refiere esto? Que requieren intensos esfuerzos y el objetivo es mejorar la posición competitiva. Estas estrategias intensivas son aquellas que se desarrollan dentro de la organización, dentro de la empresa, con productos que nosotros ya tenemos, con lo que nosotros producimos. Y la primera o la cuarta tipo de estrategia dentro de estas estrategias de acción tenemos la penetración de mercado. Y la penetración de mercado busca aumentar la participación de mercado para los productos o servicios actuales. ¿Qué quiere? La penetración, la estrategia de penetración de mercado busca vender más nuestro producto, llegar al mercado con más productos, ¿no? Actuales por medio de mayores esfuerzos de marketing. La penetración de mercado aplica ciertas estrategias de marketing para poder llegar con una mayor participación en el mercado, con mayores ventas. ¿Cómo nos damos cuenta que una estrategia de penetración de mercado es la más adecuada para nuestra organización? Existen ciertas directrices que nos van a ayudar a determinar si se aplica o no se aplica este tipo de estrategia. ¿Cuáles son estas directrices? Cuando los mercados actuales no están saturados con un producto o servicio en particular, es decir, nuestro producto que nosotros sacamos al mercado, ¿sí? Eh, tiene aceptación, tiene demanda y no está saturado. Cuando el índice de uso de los clientes actuales puede aumentar significativamente cuando el grupo de clientes aumenta significativamente en nuestro mercado. Cuando los participantes de mercado de los competidores, importante, han disminuido. ¿Qué quiere decir? Que los clientes de la competencia han ido disminuyendo, en cambio, nuestros clientes han ido aumentando en cuanto a la adquisición de nuestro producto. Es otro parámetro para poder aplicar esta estrategia de penetración de mercado. Cuando la correlación entre las ventas y los gastos de marketing han sido históricamente altas, cuando hemos vendido harto, cuando nuestros gastos de marketing han sido los adecuados, nos permiten hacer penetrar más en el mercado, generar mayor demanda de nuestro producto. Cuando las crecientes economías de escala brindan importantes ventajas competitivas. Las economías de escala, si contamos con esto dentro de nuestra organización, nos permiten aplicar una estrategia de penetración de mercado. La siguiente estrategia de integración, la quinta, es el desarrollo del mercado. No es igual a penetración. El desarrollo del mercado consiste en la introducción de productos o servicios actuales a nuevas áreas geográficas. No es al mismo mercado, sino desarrollar más el mercado, llegar a nuevas áreas geográficas. Es decir, estamos solo en Cochabamba, ahora queremos expandirnos, desarrollar nuestro mercado a Santa Cruz. Queremos desarrollar nuestro mercado a La Paz, geográficamente, ¿no? O tal vez también a otro segmento del mercado, que nuestro producto llegue, antes eran a los jóvenes, ahora quisiéramos que lleguen a los adultos también. Entonces estamos hablando de desarrollo de nuevos mercados.
¿Cuáles son las directrices para darnos cuenta que una estrategia de desarrollo de mercado es lo mejor para nuestra empresa? Las directrices para determinar si es o no adecuado este tipo de estrategia, estamos hablando cuando hay disponibles nuevos canales de distribución que son confiables. Cuando una organización es muy exitosa en lo que hace, se puede desarrollar más el mercado. Cuando existen mercados sin explotar, sin explorar, ¿no? Cuando la organización tiene recursos financieros y humanos y puede desarrollar o expandirse más. Cuando una organización tiene exceso de capacidad de producción, tenemos mucho producto, eh, hemos saturado el mercado con nuestro producto, con nuestra oferta y podemos expandirnos a otros tipos de mercado más. Cuando la industria básica de una organización se está volviendo rápidamente global, es decir, está llegando a más lugares. La sexta estrategia dentro de estas estrategias de integración, hablamos del desarrollo de productos. Y el desarrollo de productos es una estrategia que busca un aumento de las ventas, mejorando o modificando los productos y servicios actuales. Supone grandes gastos de investigación y desarrollo. Desarrollar nuevos productos significa tener muchos gastos en investigación y desarrollo de productos para desarrollar un producto nuevo, diferente al que nosotros generalmente tenemos en la empresa. ¿Cuáles son las directrices para saber si debemos de aplicar una estrategia de desarrollo de productos? Cuando una organización tiene productos exitosos que están en la etapa de madurez de su ciclo de vida. Tengo productos ya que están establecidos en el mercado, necesito generar nuevos productos. Debería desarrollar una estrategia de desarrollo de productos. Cuando una organización compite en una industria que se caracteriza por los rápidos desarrollos tecnológicos, por eso hablamos que tiene mucho que ver lo que es los gastos en investigación y desarrollo, que son fuertes, ¿no? Sobre todo en la parte tecnológica. Cuando los competidores importantes ofrecen productos de mejor calidad, si nuestro producto que tenemos en el mercado, la competencia ofrece un producto de mayor calidad, debemos de aplicar una estrategia de desarrollo de productos con lo que es una inversión en investigación y desarrollo. Cuando una organización compite en una industria de gran crecimiento, que constantemente cambia, una industria de gran crecimiento, podemos hablar, por ejemplo, de los celulares. Cuando una organización tiene capacidades de investigación y desarrollo especialmente sólidas, cuando ya tenemos bien establecido un departamento de investigación y desarrollo y que constantemente nos anda proporcionando productos nuevos que pueden llegar a otros segmentos de mercado o fortalecer el mercado actual. La séptima estrategia, hablamos de estrategias de diversificación. Las estrategias de diversificación tenemos aquellas diversificación relacionada y diversificación no relacionada. La diversificación relacionada son aquellas cuando sus cadenas de valor poseen condiciones estratégicas interempresariales y valiosas competitivamente. Una estrategia de diversificación relacionada, podríamos hablar, por ejemplo, de diversificación del producto, lo que ha pasado con lo que es Fanta. Ha aparecido un producto Fanta, pero con sabor uva. Es una diversificación relacionada. Y la diversificación no relacionada cuando sus cadenas de valor son tan distintas que no existen relaciones interpersonales competitivamente valiosas. ¿Sí? Ejemplo, la empresa Samsung que tiene televisores, tiene refrigeradores, tiene
algún tipo de esos productos, entra a la fabricación de productos que no están relacionados con los electrodomésticos. Por ejemplo, entra en fabricar productos de belleza. Entonces, hablamos de una estrategia de diversificación no relacionada con la cadena de valor, no relacionada a los productos que ellos generalmente fabrican. ¿Cuáles son las directrices para saber si esta estrategia de diversificación relacionada son las que debemos de aplicar o de no relacionada? Cuando es una diversificación relacionada, las directrices son las siguientes. Cuando una organización compite en una industria que no crece o que registra lento crecimiento, es decir, debemos de modificar nuestro producto, ¿sí? Cuando no está creciendo nuestro producto o es muy lento el crecimiento, debemos de crear un producto relacionado, ¿sí? Ejemplo, Coca-Cola ha sacado lo que es Coca-Cola Cero, un producto muy relacionado para poder crecer más, ¿no? Cuando agregar productos nuevos pero relacionados, mejoraría significativamente las ventas de los productos actuales, lo que dimos el ejemplo de Coca-Cola. Cuando los productos nuevos pero relacionados pueden ofrecer a precios muy competitivos, ¿sí? Podríamos hablar de un producto nuevo, de un nuevo envase, como ha pasado con Coca-Cola, la gordita, ¿no? A 3 bolivianos. No es la mini. Un producto relacionado, pero con un mejor precio. Cuando los productos nuevos, pero relacionados, tienen niveles de ventas por temporada que contrarrestan las altas y bajas de una organización. Cuando hay un producto por temporada, pero que está muy relacionada a la empresa, ¿no? Cuando los productos, también acá podemos hablar en el anterior ejemplo de productos por temporada, por ejemplo, los de Coca-Cola sacan una promoción en carnaval, sacan una promoción en Navidad. Entonces, son productos, si bien son relacionados y sacan por temporadas, ¿no? Las ventas que contrarrestan las bajas ventas y nivelan para seguir teniendo ese mercado y ser competitivos. Cuando los productos de una organización se encuentran en la etapa de decadencia de su ciclo de vida, deberían de crear productos relacionados, ¿no? Deberían aplicar una estrategia eh, relacionada. Cuando la organización cuenta con un sólido equipo de administración. Entremos a la octava estrategia, si más no recuerdo, la diversificación no relacionada. En estas estrategias de diversificación no relacionada, para saber si debemos de aplicar, debemos de tomar en cuenta las siguientes directrices. Primero, cuando los ingresos se derivan de los productos y servicios actuales de una organización, aumentaría significativamente al agregar productos nuevos y no relacionados, ¿sí? Se debe de aplicar una diversificación no relacionada. Cuando una organización participa en una industria altamente competitiva o sin crecimiento, cuando los actuales canales de distribución pueden utilizar para comercializar los nuevos productos a los clientes actuales, cuando los nuevos productos tienen patrones de venta para los productos actuales de la organización, cuando la industria básica de una organización registra ventas y ganancias anuales decrecientes. Debemos de pensar en este tipo de estrategia de diversificación no relacionada. Cuando una organización tiene el capital y el talento administrativo necesario para competir con éxito en una nueva industria, con un nuevo producto, diversificación no relacionada. Cuando una organización tiene la oportunidad de comprar un negocio no relacionado, que es una oportunidad de inversión atractiva,
estrategia de diversificación nos relaciona comprar otra organización de otro producto diferente al que nosotros producimos porque tenemos la oportunidad o porque tenemos el capital humano o el talento para poder hacernos cargo de esa empresa. Cuando existe sinergia financiera entre la empresa adquirida y la compradora. Cuando tenemos una forma de manejo muy relacionado, cuando hay una sinergia, cuando hay una empatía entre las empresas, se pueden unir aunque los productos no sean los mismos y no estén relacionados, ¿no? Cuando los mercados existentes para los productos actuales de una organización están saturados, deberíamos pensar en este tipo de estrategia. Y cuando se han iniciado litigios contra una organización. Entremos a la novena estrategia o tipos de estrategias. En este grupo de tipos de estrategia son aquellas también que se aplican al interior de la organización y tienen que ver con cierto tipo de estrategias defensivas. Este tipo de estrategias defensivas son de reducción, de desinversión y de liquidación. La novena estrategia dentro de estos tipos de estrategias de acción, podríamos hablar de la estrategia de reducción. Ocurre cuando una organización se reagrupa por medio de la reducción de costos y activos para revertir los descensos en las ventas y ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos varios productos de los cuales al hacer una evaluación uno de ellos no está generando utilidades, no está generando ganancias, debemos pensar en reducir la producción de ese producto, de ese ítem, llamada cambio radical o estrategia de reorganización, la estrategia de reducción. La reducción está diseñada para fortalecer la competencia distintiva básica de una organización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos eliminando cierto tipo de producto para fortalecernos dentro de la organización y ser más competitivas. En eso consiste esta estrategia de reducción, que es una estrategia defensiva. La reducción puede suponer la venta de terrenos, no siempre reducir un tipo de productos. Podemos fortalecernos financieramente vendiendo los terrenos o edificios para reunir dinero necesario, reducir las líneas de productos, producir menos, cerrar los negocios marginales y las fábricas obsoletas, automatizar procesos, reducir el número de empleados y establecer sistemas de control de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Esta estrategia de reducción, si nosotros aplicamos cada una de estas características, vamos a poder fortalecer a nuestra empresa a través de esta estrategia y ser más competitivas dentro del mercado. Entonces, esas son las estrategias de reducción. Existen también directrices en este aspecto que nos van a permitir determinar si aplicamos si se adecua y se aplica esta estrategia de reducción, que son cuando una organización tiene una competencia, cuando una organización es uno de los competidores más débiles, cuando nosotros competitivamente somos débiles frente al mercado. Cuando una organización está dominada por la ineficiencia, la baja rentabilidad, la baja moral de los empleados, debemos de pensar en una estrategia de reducción. Cuando una organización no ha capitalizado las oportunidades externas, reducido las amenazas externas, sacado la ventaja de las fortalezas internas y superada las debilidades internas con el tiempo. Si ustedes observan, acá estamos viendo el análisis de la matriz FODA. A través del análisis de esta matriz FODA, nosotros podemos determinar el tipo de estrategia a aplicar. En este caso,
sería una estrategia de deducción si es que no se ha analizado esto del FODA. Y cuando una organización ha crecido mucho y muy rápidamente y necesita una gran reorganización interna, ¿no? Necesita poner una pausa, reorganizarse, qué productos tienen buena demanda, qué productos no tienen buena demanda, qué fábricas o qué instrumentos, qué maquinaria se necesita invertir, cuáles no se deben de invertir, se deben de vender terrenos, es decir, aplicar una estrategia de reducción. La décima estrategia dentro de estas 11 tipos de estrategias, la número 10, hablamos de la desinversión. La desinversión a menudo se utiliza para reunir capital con el fin de hacer adquisiciones o inversiones estratégicas. Una estrategia de reducción para hacerse de los negocios de una organización que no son rentables, que requieren demasiado capital o que no encajan en otras actividades de la empresa. Es decir, no realizar en inversiones en las que no van a valer la pena o no van a generar posteriormente una rentabilidad. ¿Cuáles son las directrices para saber este tipo de estrategias? Cuando una organización ha seguido una estrategia de reducción y no ha conseguido las mejoras necesarias, es decir, hemos reducido maquinaria, hemos mejorado los costos, pero no ha rendido la reducción a través de la estrategia de reducción, no ha rendido la rentabilidad de esta unidad de negocios. Entonces, tenemos que aplicar posteriormente una estrategia de desinversión. Cuando la división necesita más recursos para ser competitiva, necesita de muchos recursos para competir en el mercado. No vale la pena tuviéramos que cesar esa unidad de negocios o la fabricación de ese producto a través de una estrategia de desinversión. Cuando una división es responsable del mal desempeño de la organización. Cuando la división no se adapta al resto de la organización. Cuando se necesita una gran cantidad de dinero, se aplica una estrategia de desinversión. Y cuando las acciones antimonopólicas gubernamentales amenazan a la organización. Estas son algunas de las características o directrices para saber si la estrategia de desinversión se adecua más a esta empresa. Finalmente, la estrategia número 11 o la 11ª es la estrategia de liquidación. La liquidación implica tener que reconocer la derrota y por consiguiente es una estrategia emocionalmente difícil de aplicar esa estrategia de liquidación porque se refiere a cesar una línea de producto, a liquidar la empresa, a declararse en bancarrota. Es mejor aplicar esa estrategia que seguir dilucidando, seguir sufriendo en el mercado para tener mayores pérdidas. Dejar de operar que seguir perdiendo grandes cantidades de dinero. Obviamente, esta estrategia de liquidación comprende eso, ¿no? ¿Cuáles son las directrices que nos van a permitir aplicar este tipo de estrategias? Las directrices que ayudan a determinar si la liquidación debe de aplicarse o no es cuando una organización ha seguido estrategias de reducción y desinversión y ninguna de ellas ha funcionado o ha tenido éxito. Último recurso, la liquidación. Cuando la única alternativa de la organización es la bancarrota, la liquidación representa una manera ordenada y planeada de obtener mayor cantidad de dinero posible por los activos de una organización. Cuando los accionistas de la empresa pueden minimizar sus pérdidas al vender los activos de la organización. Estas son las 11 tipos
Estos son los 11 tipos de estrategias que pueden aplicarse dentro de estas estrategias de acción. Vamos, y finalmente vamos a entrar a lo que se puede llamar el análisis de las 5 estrategias genéricas de Porter. Estas 5 estrategias, primero entraremos a la definición de ello. Las estrategias permiten a las organizaciones obtener ventaja competitiva de 3 bases diferentes. Estas 5 estrategias están en 3 bases diferentes. El primero es el liderazgo en costos, el segundo es la diferenciación y el tercero es el de enfoque. Estos 3 tipos de estrategias genéricas podemos observarlo en el desarrollo de 5 estrategias de Porter. Liderazgo en costos en la tipo 1 y 2, con bajo costo, con mejor valor. La 3 que habla de la diferenciación, que es la segunda estrategia, y la tercera que habla del enfoque, con bajo costo y con mejor valor. Estamos hablando de las 5 estrategias genéricas de Porter. Vamos a explicar estas 3 estrategias genéricas. La estrategia de liderazgo en costos, que habla del tipo 1 y 2. Una razón principal para seguir este tipo de estrategias es la de integración directa, es decir, con nuestros distribuidores, hacia atrás con nuestros proveedores y horizontal con nuestros competidores. Es obtener beneficios de liderazgo en costos, de bajo costo y mejor valor, que es las estrategias de liderazgo en costos. Para emplear con éxito una estrategia de liderazgo en costos, según Porter, una empresa debe asegurarse de que los costos totales de la cadena de valor sean más bajos que los costos totales de los competidores. Es decir, que nuestros costos sean inferiores a los costos de nuestra competencia. Realizar las actividades de cadena de valor de manera más eficaz que los rivales y controlar los factores que impulsan los costos de las actividades de la cadena de valor nos van a permitir aplicar esta estrategia de liderazgo en costos. Renovar toda la cadena de valor de la empresa, eliminando y evitando algunas actividades que generen los costos más elevados. ¿Cuáles son las directrices? Cuando la competencia de precios entre vendedores rivales es especialmente vigorosa, cuando los productos de vendedores rivales son prácticamente idénticos, cuando existen pocas maneras de conseguir la diferenciación en los productos, cuando la mayoría de los compradores usan el producto de la misma manera, cuando los compradores incurren en costos más bajos al cambiar de un vendedor a otro, cuando los compradores son muchos y tienen la capacidad de negociación significativa para reducir los precios, cuando recién llegados a la industria utilizan precios de lanzamiento para atraer compradores y conforman una base de clientes. Entonces, aquí tenemos 7 razones para aplicar una estrategia de liderazgo en costos. Pasemos al segundo tipo de estrategia de Porter, que habla de las estrategias de diversificación, de diferenciación. Y dentro de las estrategias de diferenciación tenemos la diferenciación no garantiza la ventaja competitiva. El que tú te diferencies a la competencia no garantiza de que tengas una ventaja frente a tu competencia. La diferenciación exitosa puede significar mayor flexibilidad del producto, mayor compatibilidad, menores costos, servicio mejorado, menos mantenimiento, mayor conveniencia o más características que pueda diferenciarte a tus competidores. Acá vamos a tomar algunas estrategias de diferenciación que son eficientes. Por ejemplo, cuando existen muchas maneras de diferenciar el producto o servicio.
ya sea en el empaque, ya sea en el uso, ya sea en el color, podemos diferenciarnos. Existen muchas formas de diferenciarnos, entonces podríamos aplicar una estrategia de diferenciación. Cuando las necesidades de los compradores y los usos que dan a los productos son diversos, cuando pocas empresas rivales siguen un enfoque de diferenciación similar, cuando el cambio tecnológico ocurre al ritmo rápido y la competencia gira alrededor de las características del producto que evoluciona rápidamente. Podemos pensar en una estrategia de diferenciación. Y finalmente, el tercer enfoque, o perdón, el tercer tipo de estrategias son las estrategias de enfoque. Una estrategia de enfoque exitosa depende de un segmento de la industria que sea de tamaño suficiente, que tenga buen potencial de crecimiento y no sea crucial para el éxito de otros competidores importantes. Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen preferencias específicas o piden requisitos distintivos y cuando las empresas rivales no intentan especializarse en el mismo segmento meta. Una estrategia de enfoque significa que está nuestro producto especialmente diseñado para un tipo de clientes. Un ejemplo muy claro podríamos decir Coca-Cola Cero. Cero azúcar está enfocado a un grupo de diabéticos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una estrategia de enfoque. ¿Cuáles son las características de esta estrategia de enfoque? Cuando el nicho de mercado meta es grande, rentable y está creciendo. Cuando los líderes de la industria no consideran que el nicho sea crucial para su propio éxito. Cuando los líderes de la industria consideran que es muy costoso y difícil de satisfacer las necesidades especiales del nicho de mercado. Cuando la industria cuenta con diferentes nichos y segmentos de mercado. Cuando pocos rivales intentan especializarse en el mismo segmento meta. Estas son algunas características para determinar que nuestra estrategia podría ser una estrategia de enfoque. Si bien podemos ver, aquí hemos aplicado 16 tipos de estrategias dentro de este tema que corresponde a las estrategias de acción. Terminada la clase, bueno, aquí hay algunos ejemplos y algunas prácticas para aplicar posteriormente. Vamos a concluir esta clase con la asignación de la tarea correspondiente a este tema número 6. Vamos a otorgarles la videoclase, el libro donde ustedes pueden ampliar para realizar su resumen y la asignación que corresponde a la tarea. Podemos decir que vamos a asignar el tema número 6, que van a ser las estrategias de acción, a presentarse hasta el martes 27 de octubre. Bueno, eso es todo por esta clase. Espero vamos a asignar posteriormente lo que corresponde al tema número 6. Eso sería todo por esta videoclase. Hasta una próxima, un próximo tema. Gracias, buenas noches.